Entonces, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues bienvenidos a nuestro espacio del semillero de investigación denominado Catastro y SIC de la Tecnología en Gestión Catastral y Agrimensura de la Universidad, de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Como pues la mayoría saben, pues este es un espacio donde estamos haciendo charlas con expertos temáticos, evidentemente sobre el área catastral de agrimensura y pues en este caso también algo que nos importa a todos es el tema de ordenamiento territorial. El día de hoy, pues, agradecemos de antemano pues, la participación de la ingeniera Julie Marcela Rodríguez. Pues ella pues, nos quiere acompañar hoy con una charla que se denomina Instrumentos de Gestión del Suelo. Pues, digámoslo así, es una breve contextualización de los instrumentos de gestión en el marco de la Ley 388. ¿Listo? Entonces, es una introducción, es un tema bastante amplio, como nos lo va a contar la ingeniera, pero pues digamos, por lo menos es un primer acercamiento a los que no han visto ordenamiento territorial o a los que lo están viendo sobre esta temática de la Ley 388. La ingeniera Julie Marcela Rodríguez es ingeniera catastral y geodesta. Tiene estudios de especialización en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los Andes. También tiene una especialización en Derecho de Tierras de la Universidad Externado de Colombia. Y pues digamos que en estos momentos está siendo, pues es candidata a magíster en valoración y tasación de bienes en la Universidad del Valle. Pues digamos que es una ingeniera con bastante experiencia, 21 años de experiencia en temas relacionados con el tema económico, gestión predial, avalúos comerciales, valoración masiva, cálculo de plusvalía, que es un tema bastante interesante. También ha participado pues, en la política pública dentro del componente económico en el marco del catastro multipropósito en el municipio de Oveja Sucre y pues nada, de antemano, bueno, también es docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entonces pues digamos que es una invitada pues de verdad que agradezco que nos haya podido dar este espacio para hablar de este tema como tan importante que es el ordenamiento del territorio. Entonces, Julie Marcela, bienvenida. Gracias, Osvaldo, por la presentación. Eh, bueno, buenas tardes a todos. La idea, tal como lo decía el ingeniero Osvaldo, es que podamos tener una pequeña charla que se relacione o en donde podamos ver cómo se ha desarrollado estos instrumentos de gestión del suelo. Digamos que cuál es la base conceptual, cuál puede ser la base jurídica que permite el desarrollo de los instrumentos de gestión del suelo y cómo estos empiezan a ser parte pues de todo este tema de ordenamiento territorial. Tal como lo mencionaba Osvaldo, pues el tema es extenso. Entonces la idea es que podamos, por lo menos en este espacio, mencionar cuáles son. Digamos que no los vamos a profundizar pues porque no tenemos el espacio, pero que sí podamos entender cómo nacen, por qué nacen y de qué forma se desarrollan, digamos que de una forma muy general. Sí, esa es como la idea. Les voy a compartir entonces la presentación. Por favor, me indican cuando estén ya viéndola. Listo, ingeniera, yo ya la estoy viendo. Listo. Entonces, voy a arrancar con, digamos que, si bien es cierto, en el marco donde lo que actualmente tenemos regulado en la ley, pues está todavía vigente lo que desarrolla la ley 388 de 1997, es interesante ver, pues, digamos que de dónde viene pues todo este tema, ¿no? Anterior a esta ley, pues estaba desarrollada la Ley 9 de 1989, la cual tenía un enfoque muy orientado a lo que eran los planes municipales de desarrollo. Introdujo de alguna forma algunos instrumentos de gestión, como el tema de expropiación, que lo vamos a ver un poco más adelante,
pero digamos que se seguía quedando un poco corto pues para todos los temas que relacionaban y las necesidades que tenía el país en ese momento en términos de ordenamiento territorial. En 1991 viene el cambio de constitución que desarrolló, digamos que de una forma un poco más específica y puso un poco más en lo que nosotros podemos denominar la discusión pública y la arena política de su momento, pues todo este tema del ordenamiento territorial. En ese orden de ideas, pues bajo la constitución política se dieron algunos lineamientos que tenían que estar, digamos que, desarrollados y regulados, pues de una forma un poco más precisa. Y de allí nace, pues, la ley 388 de 1997. Cuando nosotros miramos cómo se desarrolló la Constitución y qué tiene que ver eso pues con el desarrollo de este tema de ordenamiento territorial, pues nos damos cuenta que tiene o incluye elementos esenciales como lo son los temas de descentralización, ¿cierto? Ese impulso que le dieron a los municipios para que empezaran a generar ciertas competencias. Y una competencia muy importante que le dio bajo esta Constitución es que es el ente territorial, es decir, el municipio, el que está, digamos que el que tiene la competencia exclusiva de ordenar su territorio. Y obviamente eso le generó pues unas implicaciones administrativas, jurídicas y técnicas que el municipio tenía que poner en marcha. Pasó pues el periodo del 91 hasta 1997 cuando empezó a implementarse la ley 388 y que cuando nosotros empezamos a leerla y a verla, pues sí nos damos cuenta que ya tiene un enfoque un poco más técnico. Si bien es cierto, una ley pues no desarrolla parámetros ya de aplicación o de operación, ¿cierto? De operación técnica, sí desarrolló elementos y marcos conceptuales muy derivados de lo que exigía en su momento entonces la Constitución Política de 1991. En el marco de esta Constitución se tomó o se volvió a llamar el concepto de la función pública del urbanismo, que no es un concepto, digamos que menor, es un concepto muy interesante en el sentido que al darle esa importancia o ese deber de función pública, pues quiere decir que a quien le corresponde desarrollar esa actividad, pues va a ser el Estado. Y en ese orden de ideas, pues el Estado era quien tenía que empezar a mirar, pues, cómo iba a crear esa institucionalidad, cómo iba a hacer todo ese tema administrativo de organización para que efectivamente pudieran desarrollar todo lo que tiene que ver con esa función pública del urbanismo. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que para que pudiese estar desarrollada esta función pública, pues expresamente tiene que haber un marco normativo que le diga cómo la tiene que desarrollar, ¿sí? Y allí empezaron a generarse pues algunas discusiones que son muy interesantes, discusiones que iban en la vía de mirar si esta función pública que se le dio más fuerza bajo la Constitución Política del 91 del urbanismo, podría estar empezando a entrar en contravía de lo que era el derecho o la propiedad privada. Entonces uno puede pensar pues ahí cómo se relaciona ese tema. Se relaciona cuando en la Constitución empiezan a hablar de la función social y ecológica de la propiedad. Cuando nosotros tenemos dentro de esos principios rectores del ordenamiento territorial que surgen, digamos que de todo ese marco constitucional, y hablamos de la función social y ecológica de la propiedad, ahí empieza a haber una pequeña limitación a ese derecho de propiedad que antes posiblemente lo podríamos ver como un derecho absoluto. Si bien es cierto, no se le quita ninguna de las características que son ceñidas a ese derecho de propiedad, ¿cierto? El uso, el goce, la disposición, sí hace que en mi predio yo puedo hacer lo que quiera mientras que se encuentre en el marco de lo que el ente territorial pueda regular. En ese orden de ideas, ese derecho que antes se creía como tan absoluto, empieza a enmarcarse en un derecho un poco más relativo. Y eso tiene, digamos que un peso significativo,
cuando estamos mirando los instrumentos de gestión del suelo. Nos vamos a dar cuenta que muchos de estos instrumentos apuntan a mirar que si tenemos unas tierras que están vacantes y el país o el municipio necesita movilizar esas tierras porque tenemos un alto déficit de vivienda de interés social, pues efectivamente podrá tener unas herramientas o unos instrumentos que se puedan aplicar para que esas tierras obligatoriamente se puedan movilizar. Y eso, digamos que el marco conceptual o el marco jurídico que lo desarrolla, pues tiene que ver con estos principios rectores del ordenamiento territorial. En especial, digamos que a partir de ese, de la función social y ecológica de la propiedad. Entonces es interesante ver cómo este marco jurídico pues establece pues todas las bases o el contexto normativo para que esos instrumentos puedan estar, digamos que desarrollados como los tenemos actualmente. Porque pues obviamente la ley 388 del 97 pues sigue actualmente vigente. ¿Qué otro principio incorporó como rectores del ordenamiento territorial? La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Este es un concepto que seguramente vamos a tocar a medida que vayamos viendo cada uno de los instrumentos. Digamos que es uno de los elementos centrales del desarrollo de estos instrumentos en donde, digamos que de una forma muy básica, lo que quiere decir es que si yo como constructor o como formulador de un proyecto, ¿sí? De vivienda o un proyecto de oficinas, bueno, el proyecto que sea, y voy a invertir en un territorio para poderlo llevar a cabo, debo cumplir con ciertas regulaciones que van de la mano, pues, de ese ordenamiento territorial, en donde, pues, el instrumento reina es el Plan de Ordenamiento Territorial, ¿cierto?, que desarrolla pues todo lo que tiene que ver con las normas generales, con las normas estructurales, con las normas particulares o complementarias. Entonces, cuando estamos hablando que yo estoy interesada en el desarrollo de un proyecto, pues tengo que mirar efectivamente qué es lo que se regula allí, qué me permiten hacer, cuáles son mis indicadores urbanísticos. Y cuando yo empiezo a analizar qué usos, por ejemplo, me permiten desarrollar y cómo los debo desarrollar, que es la parte de indicadores urbanísticos, pues estoy haciendo un análisis, digamos que intrínseco, de ese concepto de distribución equitativa de cargas y beneficios. Cuando hablamos de cargas en el desarrollo de un proyecto, estamos diciendo que es todas las sesiones, ¿sí? Todo lo que se relaciona con las cargas generales en temas urbanísticos y todo lo que se relaciona, pues además, pues con ciertas cargas adicionales que nos pueden exigir en el marco de determinados tratamientos urbanísticos. Por ejemplo, en el tratamiento de desarrollo. Si eso se pone en la balanza frente a los beneficios, entonces, ¿qué podríamos pensar que son los beneficios? Pues los usos, o los usos diferenciales que nos permitan desarrollar, o esos mejores índices de construcción que nos permita pues tener más área vendible en el marco del proyecto. Cuando hablamos que esto tiene que ser equitativo, es porque si yo quiero construir en altura y quiero, por decir algo, sobrepasar mi índice de construcción en altura, pues necesariamente debo ceder más terreno para los efectos que me pide la norma que tiene o que están relacionados con temas de equipamiento, ¿sí? En ese orden de ideas, pues el principio se estaría cumpliendo porque pues tiene la orientación de ese cumplimiento de construcción de ciudad. Si no tendríamos, pues como en algún momento estuvo, digamos que en el marco de Bogotá, un decreto que permitía casi que alturas libres y que lo que les pedía a los constructores para entrega de construcción de ciudad pues era muy poco, casi que nada. Ese decreto pues ya ahorita digamos que ya no tiene vigencia, duró en vigencia como unos 4 meses, 5 meses, 6 meses, que era el 562, pero ya digamos que pues dada ese tema de dejar esas alturas libres y que el constructor no tuviera que ceder suelo, pues no era beneficioso para la ciudad en términos de generación de espacio público, que es una de las orientaciones principales también de estos instrumentos, ¿sí? Construir ciudad.
Por eso es que vamos a hablar de plusvalía y vamos a hablar de algo de temas, digamos que de una forma muy concreta de valorización. Tenemos un tercer principio que se relaciona pues con la prevalencia del interés general sobre el particular. Ese casi que enmarca todo lo que tiene que ver con esa, si se quiere, ventaja que tiene el ente territorial en clasificar, de acuerdo a lo que nos dice la ley 388, tiene unos artículos específicos en donde enmarca qué es lo que se reconoce como, digamos que, obras o actuaciones en territorio que se relacionen con esa prevalencia del interés general sobre el particular. Entonces, podemos estar hablando de desarrollo de grandes infraestructuras, terminales, suelos para calificación de desarrollo de vivienda de interés prioritario, todo lo que, digamos, acoge el artículo, creo que es 54 de la ley 388, 54 o 58, se los quedo ahí debiendo, que nos dice que efectivamente cuando el tomador de decisiones en el territorio califica, o si se quiere utilizar la palabra afecta, ciertos predios o ciertas zonas para el desarrollo de un proyecto, pues este tiene que estar en el marco de lo que dice la ley, y lo que quiere decir es que eso está por encima de ese bien particular y le permite utilizar ciertas herramientas y ciertos instrumentos para poderlo desarrollar, digamos que de una forma relativamente segura. Esta es como la parte muy, pero muy general y muy conceptual de donde podemos tener, digamos que la primera aproximación del desarrollo de estos instrumentos de gestión. Entrando, digamos que a los diferentes instrumentos que encontramos, creo que no vamos a alcanzar a hablar de todos, pero pues traje los que considero que son los principales. Pues tenemos, digamos que un primer bloque que está relacionado con instrumentos que netamente son de planificación. En este caso, lo que es el plan de ordenamiento territorial, planes parciales que son, se pueden catalogar como normas complementarias a los POT. Los macroproyectos, que ya son del orden nacional, y los PIDUs, que vamos a ver que son también del orden nacional, digamos que han sido desarrollados por el Ministerio de Vivienda, pero que pues tienen un enfoque un poco más específico para ciertos sectores. Tenemos instrumentos que se relacionan con la gestión urbana de reparto, y cuando hablamos de este tipo de reparto, retomamos el concepto que acabamos de ver, pues de ese reparto equitativo de cargas y beneficios, que están muy atados al tema del tratamiento de conservación, ¿sí? Recordemos que cuando estamos hablando de tratamientos de conservación, estamos diciendo que son predios que pues no van a poder desarrollar la norma de su vecino porque tienen unas características físicas que no le permiten hacer esa apropiación de norma, ¿sí? Porque puede ser que sean suelos protegidos por un tema ambiental o porque sean suelos que se encuentran en el marco de bienes de interés cultural. Tenemos otro grupo de gestión urbana asociativa, en donde también se desarrolla pues ese reparto de cargas y beneficios. Acá vale la pena mencionar que todos estos instrumentos son complementarios. O sea, ninguno exime, la utilización de un instrumento no hace que otro tipo de instrumento no se pueda utilizar. Por el contrario, cuando ustedes tengan la oportunidad, o si ya la han tenido, de participar en la formulación o de mirar el desarrollo de un plan parcial, se van a dar cuenta pues que tiene de alguna forma todo el marco de desarrollo, y que cada vez que lo están leyendo empiezan a ver instrumentos de planeación, luego viene cómo se hace el tema de ese reparto de usos, cuáles son los indicadores urbanísticos que tiene que ver con los de gestión urbana de reparto, y después dicen que los van a desarrollar porque necesita una reconfiguración predial y que tiene que ver con el tema de gestión urbana asociativa. Y a lo último, entonces, empiezan a mirar que incluye, pues, como temas de financiamiento, pues, la plusvalía que genere ese plan parcial. Entonces, ese es un ejemplo interesante de ver cómo se complementan entre sí. Tenemos instrumentos propios de esa gestión del suelo, es decir, que obligan o que facilitan más bien
que el ente territorial efectivamente pueda adquirir esos suelos o garantice la adquisición de esos suelos en el marco, pues, de esa declaratoria de utilidad pública, que hacen parte, digamos que, pues, de todo el desarrollo que ustedes pueden conocer, que también funciona o también se aplica más bien para los temas de gestión predial. Y por último tendríamos pues los instrumentos de financiación que se relacionan con, digamos que hay más, pero pues los principales son valorización y plusvalía. Vamos a ver que la plusvalía juega, digamos que un papel más interesante, la valorización es, digamos que limitada al desarrollo de la obra o del proyecto que se está calculando, pero pues la plusvalía sí podría ser una fuente de financiación para el municipio en términos pues de ese objetivo de construir una ciudad un poco más equitativa en términos urbanísticos para el general de la población. En ese orden de idea, entonces vamos a ver, digamos que de una forma, pues tal vez un poco rápida cada uno de los conceptos, por lo menos para que alcancemos a mirar cómo se compone cada uno. Tenemos entonces como instrumentos de planeación planes parciales. Este es un instrumento que desarrolla, como les decía en la anterior diapositiva, disposiciones o regulaciones que son complementarias a los planes de ordenamiento territorial. Es decir, que en Colombia, en la mayoría de los desarrollos normativos y en este tema específico de planeación y ordenamiento, se conoce que hay un desarrollo en cascada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que siempre van a haber, digamos que las normas están jerarquizadas. Entonces van a haber normas que vienen en forma, digamos que descendente, que se conoce pues como forma de cascada. En ese orden de ideas, acá estaríamos hablando del plan de ordenamiento territorial y los planes parciales tendrían que estar relacionados con ese plan de ordenamiento territorial. Eso es lo que les quiero decir. Para el caso específico de Bogotá, podemos dar otro ejemplo como son las UPZs, Unidades de Planeación Zonal, que tienen que estar, digamos que, atadas a lo que en la parte general del plan de ordenamiento territorial, pues, se desarrolló. Con esto quiero decir es que estas normas que son complementarias, estos instrumentos más bien que son complementarios, pues nunca van a ir en contravía de lo que el plan de ordenamiento territorial desarrolla. Tenemos los macroproyectos de interés social nacional. Estos tienen un fuerte, o más bien el desarrollo es 100% desde el Ministerio de Vivienda. Ellos fueron los que en su momento dieron las líneas específicas para el desarrollo de estos macroproyectos y digamos que están muy relacionados, como lo dice la diapositiva, con el desarrollo de estos proyectos, grandes proyectos, porque acá lo que lo diferencia pues es la escala de estos proyectos a nivel nacional, en donde habrán municipios o departamentos que califiquen pues esas zonas para el desarrollo de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Estos diferentes macroproyectos se han desarrollado a lo largo de todo el municipio, de todo el país. Digamos que tenemos... digamos que tenemos ejemplos muy específicos en la zona, sobre todo en la zona costera, específicamente, por ejemplo, en los municipios de el área metropolitana de Barranquilla. Digamos que se han dado ejemplos de la aplicación de estos macroproyectos. Es interesante mirar de estos instrumentos, es que cuando se esté mirando el plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, que lo estén en revisión, en el municipio de Galapa, y Galapa tiene una zona en la que se desarrolló este macroproyecto, pues necesariamente tendría que ser incorporada en el plan de ordenamiento territorial, pues con estas características. Hablando de esa jerarquización normativa, pues recuerden, o no sé si de pronto tienen el concepto que pues los planes de ordenamiento territorial tienen unos determinantes
que los conocemos como determinantes en el marco del instrumento porque son los que nos están diciendo que a partir de esos, son 4 determinantes, podemos empezar a ordenar el territorio. Y la mayoría de esos determinantes pues están regulados desde el orden nacional. Entonces vamos a encontrar Sistema Nacional de Áreas Protegidas, vamos a encontrar todo el tema de reserva forestal, todo lo que se relaciona con grandes proyectos de infraestructura en términos de servicios públicos, áreas metropolitanas y todo lo que se relaciona con la conservación del tema patrimonial. Esos son los grandes determinantes. Sin embargo, esto, digamos, un municipio de encontrarse con el desarrollo de macroproyectos, pues también lo tiene que acoger en el marco de esa jerarquización normativa. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o vamos bien? Bueno, pues para todos alguna pregunta las pueden dejar en el chat o si quieren pues pueden levantar la mano pues para hacerle la pregunta a la ingeniera Juli. Bueno, por el momento creo que no hay preguntas. Listo. Como en la mayoría de los instrumentos, nos vamos a dar cuenta que lo que buscan es generar el uso racional del suelo, la ocupación eficiente del suelo y la adecuación adecuada de infraestructura vial y de redes de servicios. Cuando empezamos a mirar y vamos a verlo desarrollado pues, en los instrumentos que vamos a ver a continuación, estos mismos alcances siguen estando presentes. Lo que pasa es que cambia es el enfoque en términos de escala. Tenemos un segundo instrumento que se relaciona con los proyectos integrales de desarrollo urbano, que se conoce como los PIDO. Esto fue un proyecto que en su momento, en el 2011, nació específicamente, si ustedes recuerdan, vino todo este tema del fenómeno del niño, en donde casi que municipios enteros tuvieron unas afectaciones muy fuertes y casi que tuvieron que ser reubicados 100%. En el marco, pues, de esa emergencia que se desarrolló en ese momento, pues, crearon este instrumento que lo que permite también, o lo que facilita es que se califiquen suelos para el desarrollo de vivienda de interés social. Permite también el desarrollo de otros tipos de usos comerciales y demás, pero digamos que el enfoque es el desarrollo de vivienda de interés social, pero que específicamente está orientado pues a estas zonas que tuvieron esta problemática de crisis ecológica entre 2010 y 2011. Entonces estamos hablando ahí, por ejemplo, de la zona de La Mojana, en donde pues es una zona regional que agrupa casi que 13, 16 municipios, que en este caso fueron, digamos que tuvieron una alta afectación en términos de desastre y tuvieron que reconstruirlos, y estos fueron los instrumentos, o este fue específicamente el instrumento que más ayudó para ese tema. En el marco de instrumentos de planeación tenemos también las unidades de actuación. Entonces, estas unidades de actuación, digamos que se desprenden como elementos de planeación, porque si bien es cierto, no son las que desarrollan en su contexto normativo el cálculo de ese reparto de cargas y beneficios, sí lo desarrollan desde el punto de vista conceptual y digamos que de establecimiento de indicadores. Se encuentran, digamos que en el ámbito inferior, o más bien le sigue en términos de esa jerarquización a los planes parciales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que un plan parcial puede estar conformado por muchas unidades de actuación o puede estar conformado por una sola unidad de actuación. Y digamos que la función de estas unidades de actuación es, digamos que delimitar cómo se va a hacer el desarrollo al interior específicamente de esos planes parciales. Entonces, así como se muestra acá, pues recaerá sobre un territorio específico que tendrá que ver o acogerse a la delimitación de ese plan parcial. Cada uno
es posible, este es un ejemplo, cada una de estas que a veces nosotros conocemos como supermanzanas pueden estar desarrolladas por diferentes unidades de actuación urbanísticas, o esta puede ser una sola unidad de actuación urbanística, y lo que requiere es que se desarrolle como una sola pieza urbana. Entonces, cuando empieza a mirar, pero pues, ¿qué quiere decir que se desarrolle como una pieza urbana? Quiere decir que al interior de esa unidad urbanística se va a establecer qué usos se pueden desarrollar y cómo se pueden desarrollar, digamos, esos usos. Y cuando hablamos de cómo, es todo lo que relaciona a los indicadores urbanísticos, ¿cierto? Nos dará los índices de construcción, los índices de ocupación, y todos los factores de la implantación del proyecto que se requieran para poder pues hacer los cálculos específicos. En ese orden de idea, digamos que esto a veces es interesante cuando nosotros estamos hablando en términos, por ejemplo, de valoración económica y encontramos planos parciales que están compuestos por varias unidades de actuación urbanística y que además al interior de cada unidad de actuación urbanística hicieron el reparto, o sea, ya tenemos el concepto de lo que es reparto de cargas y beneficios de forma individual. Eso quiere decir que si usted tuviera que hacer un proceso de valoración de un predio que se encuentra en el marco de la unidad de actuación urbanística 2, pues usted tendría que desarrollar todo lo que expone el documento en el marco de esa unidad de actuación urbanística 2 y no tendría que hacer el desarrollo general de plan parcial. Caso contrario, que era, digamos que la forma, y es muy común encontrarlo en los primeros planes parciales que salieron, no hacían el reparto de cargas por unidad, sino que lo hacían de forma general, digamos que en todo el desarrollo del proyecto. Y si usted tenía que hacer una valoración de algún predio que estuviera en el marco del plan parcial, pues no lo podía hacer solo por la unidad, sino que tenía que hacer el desarrollo total de ese plan parcial. Eso es, digamos que, pues lo interesante de hacer ese reparto por unidades de actuación. Acá pasamos a los instrumentos que se relacionan con el tema de reparto, reparto en el sentido pues de las delimitaciones de apropiación de norma. Como les dije, tal vez en la primera diapositiva estamos hablando de estos, digamos que cada uno de estos instrumentos en el marco del territorio casi que están relacionados de forma directa con tratamientos urbanísticos. No sé si ustedes, pues, yo creo que tienen como el concepto de lo que son los tratamientos urbanísticos y de lo que son, pues, lo que delimitan las áreas de actividad, ¿no? Que es como los conceptos básicos que establece la ley 388. Entonces, cuando hablamos de estos tratamientos, pues son estas áreas, ¿cierto? Que se definen por áreas homogéneamente similares y que lo que hacen es el estudio de, pues, de unas variables que le permiten decir, bueno, de acuerdo a estas variables, esta zona necesita que se desarrolle o que se mantenga de esta forma. Entonces, por eso encontramos tratamientos de conservación, tratamientos de consolidación, tratamiento de desarrollo, tratamiento de mejoramiento integral y tratamiento de renovación urbana. Porque son zonas en las que se hace un estudio y se miran a ver pues cuáles son las características que son afines y que se deben potencializar o que deben ser, digamos que puestas en el ojo para su desarrollo. Ese es como el fin de los tratamientos. En este caso, el instrumento de compensaciones acoge 100% lo que está en el marco del tratamiento de conservación, por lo que les mencionaba en la parte inicial. Cuando estamos hablando de predios que se encuentran en conservación, estamos diciendo pues que son predios que tienen algún tipo de limitante para apropiarse de la norma que pueda tener el vecino, que no está en ningún tipo de afectación por términos de normativos. Entonces, es un instrumento que, pues, que aplica 100% a estos tratamientos y prácticamente lo que busca es equilibrar, ¿cierto? Equilibrar que estas personas que están siendo afectadas o que fueron o que se encuentran en el marco de este tratamiento de conservación, pues puedan tener un equilibrio desde el punto de vista económico, ya que no se pueden apropiar de la norma en el caso de desarrollarlos o querer desarrollarlos. ¿Sí?
Ingeniera, William Robert Pérez tiene levantada la mano. Adelante, William. Sí, buenas tardes para todos. Buenas Ingeniera, tardes. pues en lo que hemos visto en la vida digital y con lo que hemos tratado pues en el tema, siempre hemos dicho que los planes de ordenamiento territorial y los esquemas y planes básicos de ordenamiento territorial van dirigidos a la zona urbana. La zona rural como tal, pues la acude muy poco estas leyes o estos reglamentos. Yo le quería preguntar, vea, es que sí, o sea, eso es muy genérico para las capitales, para las ciudades, pero nosotros que estamos en los municipios, pues eh, muy bueno saber todos los conceptos y toda la parte legal, pero casi no nos aplica. Pero cuando nos aplica tenemos inconvenientes. Por ejemplo, si yo voy a hacer la expansión, la expansión del área urbana en un suelo suburbano, yo voy a afectar fincas que no necesariamente van a estar para el desarrollo urbanístico, pero sí las voy a afectar con el impuesto predial. Entonces, ¿cómo hacer para que esas fincas que no tienen un desarrollo urbanístico o una vocación de construcción no paguen el impuesto predial que se va a dar por la ampliación del suelo urbano? Otra pregunta es, en la zona rural de algunos municipios, yo tengo todos los servicios, gas, agua, pues tengo acueductos, tengo hasta servicio público, y yo no le puedo cobrar el impuesto predial urbano porque está en la zona rural, aún sabiendo que tengo todos los servicios públicos en la zona rural. ¿Cómo hago para que los planes de ordenamiento territorial a mí me den esas facultades de yo poderle subir el impuesto predial a las sabiendas de que esos propietarios tienen todos esos servicios? El plan de ordenamiento territorial, o lo que hemos visto, o los esquemas de ordenamiento territorial para los municipios pequeños no nos dan esas herramientas. Entonces, en la zona urbana yo puedo ampliar el perímetro urbano, pero voy a perjudicar a personas que no tienen la vocación urbanística. ¿Cómo hago para que esas personas no las perjudiquemos? Porque no tienen la vocación urbanística, son agricultores o pequeños lecheros o tienen otra destinación, pero ellos no tienen el terreno para edificar. Y les tengo que cobrar el impuesto predial como si fueran urbanizadores. Entonces, también los planes de ordenamiento territorial para esas poblaciones me parece que se quedaron cortos, porque el ordenamiento territorial está para las zonas urbanas y eso no para todos los municipios, yo diría que para las grandes capitales. Bueno, pues me parece interesante su pregunta y yo creo que hay varias cosas ahí que podemos mirar. Lo primero es que, si bien es cierto, la ley 388 sí tiene un fuerte desarrollo en términos urbanos y esto le aplica a grandes ciudades y a municipios pequeños, porque estamos hablando de instrumentos que se pueden utilizar. Digamos que desde los municipios que están catalogados en términos de este estudio de emisión rural como rurales, ¿cierto? Que son la mayoría de los municipios en Colombia, 900 y pico, como en los que están catalogados intermedios, como en los que están catalogados en grandes aglomeraciones. Fíjese que cuando nosotros hablamos de simplemente expedir el plan de ordenamiento territorial, usted ya está haciendo la aplicación, porque está diciendo qué usos se pueden desarrollar y eso lo hace tanto en el componente urbano como en el componente rural, sin ninguna duda. Entonces, digamos que el instrumento es aplicable o estos instrumentos son aplicables pues en todos los municipios y de hecho pues son de obligatoria aplicación. Eso digamos que en primera instancia. Entonces, esto que estamos viendo podría ser, no sé, de pronto uno puede pensar que no, que resulta que su municipio no lo tiene, pero de pronto sí lo tiene y nosotros no lo conocemos y no conocemos el instrumento y no lo incluimos en el marco del desarrollo del plan de ordenamiento territorial. Porque es que todo esto que estamos viendo acá, usted lo desarrolla en el marco de su documento de plan de ordenamiento territorial, esquema de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa también con esto? Pues es que a veces los municipios no hacen la tarea de una forma juiciosa. Por desconocimiento, por temas técnicos o por lo que se requiera, no lo miran de una forma juiciosa. Esa es como la primera parte. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer la calificación o vamos a hacer una modificación al plan de ordenamiento territorial o al esquema básico para ampliación del perímetro o para, tal como nos dice la ley 388, calificar predios,
para zonas de expansión urbana, en donde en un futuro desarrollo se pueda hacer por medio de un plan parcial la incorporación de esos predios al terreno urbano. Entonces hay dos elementos ahí que digamos que tienen todo el peso normativo. Uno es que para poder ampliar o para calificar esos predios de expansión urbana, pues habrá que mostrarse un estudio en el que diga que efectivamente al interior del perímetro urbano ya no tienen dónde construir y usted necesita calificar como tomador de decisiones pues un predio o muchos predios para el desarrollo de esa vivienda, porque el crecimiento poblacional, si estamos viendo que esos son instrumentos de desarrollo a 10 años, pues nos están exigiendo pues el desarrollo y nos están demandando estas zonas vivienda y se necesita calificar. Eso es, digamos que la posibilidad de delimitar estos predios de expansión urbana. Pero no olvidemos que cuando estamos hablando de expansión urbana, estamos hablando netamente de suelos rurales. Entonces, usted no está afectando, y eso no es, digamos que desde la base conceptual, ¿cierto? Permítame un segundo que me va a quedar sin batería. Cuando usted califica un predio o muchos predios o unas zonas como expansión urbana, ese concepto de expansión urbana sigue siendo, digamos que hasta que no tenga un plan parcial, un suelo rural. Entonces no tendría por qué generar un mayor valor. Es un suelo rural. Pasa a tener una connotación diferente cuando tiene un plan parcial implementado, digamos que encima de ese suelo rural. Ahora bien, cuando estamos hablando de suelos urbanos, pues ahí sí estamos o seguimos en el marco de la categoría del suelo rural, porque los suelos urbanos pues están enmarcados dentro de una subcategoría del suelo rural y permiten el desarrollo y otro tipo de, digamos que de usos urbanos, pero con unas densificaciones menores. Eso digamos que sería como para que miráramos o discutiéramos lo segundo que usted plantea. Y lo tercero del tema del impuesto predial y el tema de servicios públicos y demás, pues ahí también hay dos o varias cosas que nosotros podemos mirar. ¿Cuál es la forma de financiamiento del municipio? Digamos que una de sus formas más interesantes y más importantes, pues sin duda alguna es el impuesto predial. Pero el impuesto predial precisamente es eso, es un tributo, ¿cierto? Que se le cobra pues a todas las personas que tienen relaciones con los predios. En ese marco, digamos que su concepto básico es mantener pues lo que ustedes conocen, el avalúo catastral actualizado. Todo el tema que se requiere pues para tener o tener una información que le permita tomar a uno decisión, pues que tiene que ver o se relaciona directamente con el tema catastral, ¿cierto? Que es esa información actualizada desde el punto de vista físico, jurídico y económico. Entonces, cuando usted habla que son zonas que están desarrolladas, que tienen servicios públicos y demás, pues eso entraría en el marco de que el municipio pudiera mantener actualizada esa información para que desde el componente económico de ese catastro usted pudiera tener la base, ¿cierto? La base fiscal para el cobro de este impuesto predial. Digamos que no se relaciona pues con ninguna cosa, que no es ajeno al ordenamiento territorial, porque de hecho pues para el ordenamiento territorial necesitamos tener una base, ¿cierto? Sobre la cual vamos a tomar decisiones, pero esa está enmarcada en lo que se relaciona pues con los procesos del catastro del municipio. Pues que ahorita ustedes ya conocen que digamos que está dando un vuelco en el marco pues de todos los, digamos que en el marco general de la nación, todo este proceso catastral. Entonces, si bien es cierto, estos instrumentos permiten que se haga el desarrollo pues, y la captura pues, de esos valores, pues básicamente en términos específicos del impuesto predial, pues sí se relaciona casi que de manera directa con la información catastral. No sé si eso aporta a lo que usted mencionaba. O si quieren decir algo, digamos que adicional. Jazmín tiene levantada la mano. Adelante, Jazmín. Irene Ortiz. Ingeniera, buenas tardes, ¿cómo está? Tengo una consulta. Desde la herramienta de instrumentos de gestión del suelo, ¿sí? O sea, dentro de este tema,
¿qué herramientas o metodologías usan para determinar el área mínima de construcción de vivienda urbana? Esto, pues, ¿con qué fin? Lo que pasa es que he mirado mucho en las noticias el tema que está ahorita como en el boom, con el POD que están desarrollando en Bogotá y con el área que es muy poquita, que es muy harta, que si está en la 92, que si está en el norte. O sea, ¿qué función o cómo se determinan esas áreas desde los instrumentos de gestión del suelo? Ok, pues digamos que cuando se está haciendo el estudio, parte de esos estudios que se hacen para establecer esas áreas homogéneas, en donde podamos decir que tienen unas características que son similares de desarrollo. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de las zonas que podrían incorporarse al tratamiento y mejoramiento integral. Entonces, son zonas en donde se mira entre muchas variables, ¿sí? Físicas y demás, por ejemplo, la capacidad portante. Vamos a ver que son zonas en las cuales los desarrollos casi que se han dado de forma no planeada, ¿cierto? Sino que han sido de hecho, pero que la administración, pues por ese tema de no haberlo previsto o no haberlo delimitado, pues tiene que empezar a actuar sobre ellos, porque no pueden sacar a todas esas personas, porque no pueden echar abajo todos esos predios que se han construido, sino que entran en un proceso de incorporación. Entonces, en ese orden de ideas, para ese tipo de tratamientos en donde ya están decentes, o sea, ya están desarrolladas las viviendas como tal, pues lo que se requiere es complementar. Entonces, mirarán cómo se hicieron esos desarrollos en el marco de las legalizaciones urbanísticas que se incorporen allí. Y entonces allí se extraen cuáles son las áreas mínimas de desarrollo, cuáles son los índices de ocupación y cuáles serán los índices de construcción. Por otra parte, cuando tenemos zonas en las que apenas se va a iniciar el desarrollo, que serían, digamos que tratamiento de desarrollo, o los posibles planes parciales de renovación urbana que se puedan incorporar, ¿cierto? Que serían, digamos que en términos generales, desde ese punto de vista de planeación, lo que hay que desarrollar de cero. Allí es donde, digamos que a partir de esos estudios de capacidad portante, pues se generan lo que son índices de ocupación e índices de construcción. Y el tema de áreas, específicamente, pues acá lo que más ha generado polémica es ese tema de esta nueva ley que salió en el marco del desarrollo de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, ¿cierto? Que delimita, digamos que unos topes y que dice específicamente, pues, qué se puede desarrollar. ¿Y eso cómo va de la mano, cómo se analiza? Del marco o de la mano del producto inmobiliario a que se quiera apuntar, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de cómo hicieron o qué fue lo que generó, digamos que una polémica ahí fuerte, es que esta ley que se expidió, pues es del orden nacional. Entonces, no es lo mismo hacer vivienda de interés social para Bogotá, como hacer vivienda de interés social para Boyacá o hacer vivienda de interés social para el municipio de Tierra Alta, Córdoba. No es lo mismo que usted en Bogotá, en 38 metros cuadrados, desarrolle 2 habitaciones y puede allí meter una familia de 5 personas, a tener una familia en los mismos 38 metros cuadrados en Tierra Alta, Córdoba, ¿cierto? Donde el calor y, bueno, las características físicas son totalmente distintas. Entonces empezó a generar desde el orden nacional pues una polémica con este tipo de actuaciones, pero pues que en última no terminó en nada y no concretó nada. Es una ley que se aplica en términos, digamos que del orden nacional. ¿Qué hacen los constructores para que ese producto inmobiliario efectivamente pueda cumplir algunas características de acuerdo a su ciudad? Pues entonces el constructor que podía construir esos 38 metros cuadrados, pues ya no construye los 38 metros cuadrados, sino construirá, digamos que 30, pero con unas mejores especificaciones, en el caso de Tierra Alta, que le permitan, digamos que a la familia tener una mejor movilidad, por decir algo, al interior de su casa o de su apartamento. Entonces, digamos que esa fue una de las primeras polémicas y eso se tiene en cuenta de acuerdo al desarrollo pues del mercado al que se quiera apuntar. Cuando se hace la estratificación acá y se delimitan zonas para el desarrollo en términos de estratos 5 y 6, pues los productos inmobiliarios casi que ya están marcados de acuerdo al mercado. Usted no va a encontrar apartamentos de estratos 5 y 6 que estén por debajo de los 80 metros cuadrados, por decir algo, estoy dando un ejemplo. ¿Sí?
encuentra que están de 150 a 300 metros cuadrados. Entonces, ahí digamos que el desarrollo y la orientación de esos es más por el tema del mercado. Pero cuando estamos hablando de esas unidades mínimas, pues tienen que ver con el tema casi que plenamente de vivienda de interés social. Esto en lo urbano. Cuando estamos hablando en lo rural, pues sí, ya es diferente, ¿no? Porque en lo rural, pues para el desarrollo, pues las unidades mínimas en términos del rural, pues será la UAF, ¿no? La unidad agrícola familiar. Pueden establecerse parcelaciones, pero para unas zonas específicas que estén demarcadas o como suelo suburbano o como suelo especial de parcelación. Entonces, eso depende bajo estos conceptos que se hace la delimitación de estas áreas. No sé si quedó claro o quieren complementar o... Bueno, acá en el chat, Jazmín dice que listo, que muchas gracias, que quedó claro. Ok. Denis y Ali tienen la mano levantada, entonces adelante. Listo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Pues yo tengo como un aporte, pues como estamos viendo, como el tema del ordenamiento y con algunas capacitaciones pues que hemos recibido. Viéndome un video esta mañana, me parecía como muy importante una aclaración que hacían, que era que el ordenamiento es una cosa técnica, ¿cierto? Tiene que ir con estudios y con todo eso. Y se supone que ese ordenamiento es la base para los planes de desarrollo que se hacen por periodo, ¿cierto? Pero que lamentablemente esos planes de desarrollo son políticos, ¿cierto? Entonces, que riñe esas decisiones que se toman políticamente y que muchas veces no se tiene en cuenta lo técnico que es el ordenamiento. Entonces, ahí la dificultad que tenemos. Pues tan es así que todavía no han sido capaz como de colocar como acorde los periodos de turno de los dirigentes con los periodos de los planes de ordenamiento, si no estoy equivocada. Entonces yo pienso que mientras eso no se organice y ese tema político, pues como tenemos en el país que todos lo sabemos y que no lo podemos decir aquí, pues ese ordenamiento que pesar nunca va a poder como avanzar bien. Pues sabemos que hay muchas normas, que muchas veces también el tema de ese ordenamiento es tan dificultoso que los políticos de turno pues tratan mejor de irlo pasando hasta que no nos toque. No sé, pues, bueno, si sí, digamos que comparto lo que mencionas, sin embargo, el plan de ordenamiento territorial o el plan, o hablemos de, digamos que el más pequeñito de los esquemas de ordenamiento territorial, pues tienen este periodo de los 3 alcaldes, ¿cierto? Digamos que necesariamente tiene que tener una visión a largo plazo, porque pues cuando hablamos de ordenamiento territorial hablamos pues del diagnóstico que se hace en el municipio y de todo lo que se relaciona con prospectiva, es decir, de hacia dónde se quiere llevar ese municipio. En ese orden de ideas, pues el periodo es, digamos que si lo miramos desde la forma constitucional, pues 3 periodos en teoría de alcaldes. Es verdad, digamos que estos son instrumentos que deben de ir de la mano, porque si este es el instrumento técnico, el instrumento de financiación y que va a llevar a cabo el desarrollo de todo esto que se proponga en el plan de ordenamiento territorial, pues necesariamente es el plan de desarrollo. Tal como lo menciona, sí, a veces es político o cuando se cambia, digamos que de periodo de gobernante, pues no se le da como el peso significativo. Y ahí retomo, digamos que lo primero que le mencionaba al compañero que hizo la primera intervención. Si bien es cierto, nosotros no podemos decir, ay, es que esto no sirve, esto solo funciona, no, porque es que lo que hace falta en los municipios grandes o pequeños es apropiarse de estos conceptos y saber que existen y saber que se pueden desarrollar, para que cuando nosotros estamos participando, porque todos participamos, ¿cierto? O sea, todos, digamos que tenemos la oportunidad cuando escuchamos que van a hacer o que van a hacer una actualización del plan de ordenamiento, todos tenemos el derecho de participar, entonces tenemos que ponernos la camiseta e ir a mirar cómo es que lo están haciendo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, cuando nosotros empezamos a apropiarnos pues de todos los conceptos, leemos, digamos que tenemos todas las herramientas técnicas y normativas para entrar a mirar, pues creo que eso facilita que el municipio se apropie,
porque este es el instrumento fundamental para que el municipio se desarrolle. Tan es así que cuando ustedes van, digamos que yo he trabajado en muchos municipios, digamos que grandes y pequeños, y la gente casi que ni conoce para qué funciona o para qué sirve, solamente cuando le interesa sacar un concepto de uso de suelo. Y ahí creo que radica uno de los problemas significativos en la región, porque pues tal vez no les interesa o tal vez no saben cuál es el alcance de este tipo de instrumentos y lo que podría lograr si se hiciera una apropiación de estos instrumentos en territorio. ¿Sí? Entonces, sí, si bien es cierto, hay herramientas o conceptos que parten desde el orden nacional hacia el territorio, ¿sí? Y que dicen, ay, pero es que mandan desde Planeación Nacional, pero no saben que acaso no se puede aplicar. Estamos totalmente de acuerdo. Ahorita las herramientas y bajo la Constitución del 91 es el municipio el que tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, ¿qué necesitan esos municipios, grandes o pequeños? Pues empaparse de estos instrumentos porque son de total aplicación en el marco de su municipio, grande o pequeño. Entonces hay que empaparse, hay que mirar cómo es que funcionan y si le aplican o no a mi municipio. Y empezar a mirar, hacer, no sé, control social, entrar en la jugada cuando estén hablando de estos temas y tratar de alguna forma, pues, de repartir o extender este conocimiento a la mayoría de la población. Seguramente va a haber mucha gente interesada, porque es que acá hay muchos actores involucrados, todos. De hecho, cuando hablamos de ordenamiento, todos estamos involucrados. Entonces, en ese orden de ideas, pues, tal vez ahí la invitación sería que, si bien es cierto, hay cosas que son muy técnicas, que uno puede pensar que están muy por encima de lo que nosotros conocemos en nuestros municipios, creería que vale la pena como sentarse a la tarea de mirar, revisar qué tiene mi municipio frente a lo que plantea la ley, ¿cierto? Porque es cuestión de leer uno su esquema de ordenamiento territorial, su proyecto de acuerdo, mirar los planos, si estamos metidos en este tema, y mirar si efectivamente están, digamos que, orientados como dice la ley e incluyeron todo lo que tenían que incluir. Y si no, pues aprovechar en los momentos, porque ahorita casi que todos los municipios están en ese marco de hacer la revisión de sus esquemas o POTS, entonces empezar a mirar cómo empiezan a tener una mayor participación desde el punto de vista ya del contexto técnico y jurídico que ustedes están formando. Esa podría ser, digamos, que una invitación. No sé, Osvaldo. Bueno, pues no, acá sí, Denis coloca que sí, la indiferencia es de todo y que no participamos en el ordenamiento para que el ordenamiento quede bien. Eso es bastante importante. Tenemos las herramientas, pero pues no las sabemos usar. Eso creo que es muy importante. Y bueno, pues son las 6, ya han abandonado algunos porque tienen clase, entonces, pues no sé, bueno, pues no, creo que quedó varios temas por tocar, ¿cierto, Yoli Marcela? Sí, pues son temas largos, pero pues son interesantes y estas discusiones creo que aportan pues a veces de mejor manera el tema, entonces, no sé, cuando quieras volvemos a tener otro espacio y lo miramos, si es de tu interés o el interés de las personas que están. Pues nada, pues básicamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jetsi, adelante. Qué pena, pero es que estoy desde el celular, no puedo levantar la mano. Profe, ¿qué posibilidad habría de que continuáramos dentro de 8 días como para no darle tanto espacio para nosotros continuar con el mismo tema? Jetsi, pues lo que pasa es, pues obviamente toca contar con el tema de la ingeniera y digamos que ya tenemos programadas otras reuniones con otros compañeros catastrales. Entonces yo creo que si nos abre la oportunidad la ingeniera Yuli Marcela, sería ya para el otro año, en otro espacio. Estamos pues con otras charlas. De igual forma, pues digámoslo así, para todos y todas, y pues para Yuli Marcela, acá los estudiantes, pues esta es una tecnología nueva. Los compañeros que van más adelantados, pues están viendo en este momento la asignatura de ordenamiento territorial. Entonces, pues claro que esta charla les cayó a la gran mayoría, pues obviamente en buen momento, y creo que acá lo más importante, o por lo menos creo que una de las reflexiones que yo saco de esta charla es
que si bien es cierto, la tecnología es en gestión catastral y agrimensura, pues el tema catastral se vuelve el insumo principal de ese ordenamiento territorial. Entonces, por eso la importancia de tener todo actualizado. Como decía el compañero, el tema de los avalúos catastrales. Hombre, pues si no tengo actualizado, pues obviamente voy a generar diferencias, inequidades. Y si no sé cuáles predios son los que hay, pues evidentemente no puedo hacer un ordenamiento territorial real. Entonces creo que ese es como uno de los puntos que resalto. Y pues yo, pues como para dar finalización a la charla, porque sé que todos tienen pues sus otras obligaciones, quería hacer una pregunta a Yulimar Celeste. Es un espacio de semillero de investigación. Realmente la idea, digamos que estas charlas son para que los estudiantes pues tengan por lo menos como ideas a grosso modo de qué pueden investigar. Entonces, para un tema de tecnologías, pues no sé, Julie Marcel, si nos puedes como de pronto desde tu conocimiento y como eres docente, sobre qué temáticas podría un estudiante empezar a investigar en este tema. Sé que es bastante amplio, pero al menos unas 2 ideas que tú digas, oye, falta revisar esto, pues para que ellos por lo menos se puedan llevar como una idea de que hay bastante por hacer. Esto es algo inacabado. Bueno, la verdad es que yo no conozco cuáles son las materias que conforman la tecnología, ¿sí? Ahí sí las desconozco. Pero creo que desde esto poco que alcanzamos a ver, podríamos mirar y que afecta al municipio y que funciona, digamos que se interrelaciona directamente con el tema de gestión catastral, el tema de plusvalías, ¿sí? El tema de plusvalía me parece que es una herramienta fundamental. Y podría ser el tema, pues, de lo que concierne el desarrollo normativo, ¿no? La delimitación de tratamientos y áreas de actividades, que es un tema interesante de mirar cómo se definen, cómo funcionan y cómo lo podemos aplicar, digamos que desde el punto de vista en los diferentes territorios en donde nosotros nos ubicamos. Creería que esos podrían ser temas interesantes para eso. Listo, Julie Marcela. Bueno, pues son de verdad bastantes temas muy importantes. El tema de la plusvalía realmente es un instrumento muy bueno que existe, pero no todos los municipios lo aplican. ¿Sí? Realmente son muy pocos los municipios y realmente es un instrumento que tenemos para desarrollar y que seamos equitativos. Realmente es muy bueno. Entonces, el que quiera investigar ese tema es bastante interesante, el tema de la plusvalía. Entonces, pues nada, compañeros, compañeras, si no tienen pues más dudas, preguntas, yo le doy pues las gracias a la ingeniera Julie Marcela por abrirnos este espacio, porque pues creo que quedaron bastantes dudas, pero no por la charla, sino porque es un tema muy amplio. Entonces creo que incluso hasta yo como docente quedo con bastantes temas para averiguar, que no conocía realmente este tema del ordenamiento, algunas cosas. Entonces eso creo que es lo importante. Entonces, pues muchas gracias, Julie Marcela. Entonces, el otro año ya tienes fans para que nos puedes acompañar en otra charla. Claro, no hay problema. Pues muchas gracias por la invitación y chévere lo que desde lo poco que conozco les puedo aportar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces voy a detener la grabación y que estén muy bien a todos y a todas. Bueno, hasta luego. Chao. Chao, Osvaldo, que estés muy bien.